amigos televidentes? Bienvenidos a las tardes con Noticias 7 en estos 30 minutos. Le contamos todo lo que ha sucedido en el ámbito noticioso a lo largo del día. Y la información más importante, el Ministerio de Energía separó a funcionarios señalados por Contraloría en el proceso de contratación con la empresa Progen. Además, ya se publicó la lista de los 40 funcionarios que fueron separados de la Asamblea Nacional tras comprobarse de que son familiares de legisladores. Ya les contamos todos los detalles, pero antes ya son las 4 de la tarde, ya a esta hora ya rige la medida de pico y placa en Quito. Escuche bien, no podrán circular los autos cuyas placas terminen en 5 y 6. Repito la información, no podrán circular los autos cuyas placas terminen en 5 y 6. Recuerde que esta medida está vigente hasta las 8 de la noche, así que evite sanciones. Aquí arrancamos en las tardes con Noticias 7. Y mucha atención, hace pocos minutos, de forma unánime, el Consejo de Administración Legislativa resolvió este miércoles no calificar el proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal propuesto por el asambleísta Santiago D., que pretendía modificar la edad de consentimiento sexual en adolescentes. La Unidad de Técnica Legislativa expuso en su informe técnico jurídico no vinculante que se consideró posibles vicios de inconstitucionalidad en la propuesta al generar un retroceso en los derechos humanos y en la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Información de hace pocos minutos. Y como les decíamos, la Asamblea Nacional difundió la lista de los asesores y asistentes que tenían vínculos con familiares de legisladores de distintas agrupaciones. Por motivos legales no se pueden dar sus nombres, pero sí remuneraciones y cargos. Veamos. Entre el 7 y el 15 de julio se desvinculó a un total de 40 funcionarios legislativos que tenían parentesco con asambleístas y otros funcionarios de nivel jerárquico superior. La Asamblea Nacional compartió la lista protegiendo identidades de quienes estaban infringiendo el artículo 7 del Reglamento Interno de la Administración de Talento Humano por un caso de nepotismo. De los 40 ahora exfuncionarios, 12 eran familiares de legisladores de la Revolución Ciudadana, 10 de ADN y 2 del Partido Social Cristiano. Los cargos que ocupaban eran de asistente, con remuneración de $1,394, asesor 2, con salario de $2,545 y asesor 1, con pago mensual de $3,014. De los 10 con vínculos a los legisladores de ADN, todos renunciaron, mientras que de los 12 de la Revolución Ciudadana, solo 5 pusieron su cargo a disposición y el resto tuvo que ser desvinculado. Entre ellos la cuñada y el sobrino de Santiago D., asambleísta investigado por violación. El presidente del Legislativo, Nils Olsen, señaló que la depuración continuará porque aún quedan ejemplos de nepotismo dentro del Parlamento. Esto es un proceso, hay que recordar que hay que hacer los cruces con el registro civil para poder verificar cuáles asambleístas tienen a sus parientes trabajando dentro de la Asamblea. La reforma aprobada por el CAL la semana pasada también contempla que funcionarios administrativos con nivel jerárquico superior no podrán tener a sus familiares laborando en la Asamblea. Por eso se terminó el contrato como servidor legislativo de distintos escalafones a 14 empleados, mientras que otros 2 renunciaron luego de conocerse la infracción que cometían. Aquí no hay preferencia para nadie ni para una fuerza política ante otra, aquí las reglas es para todos. El Partido Social Cristiano negó que familiares de sus 3 asambleístas trabajen en la Asamblea y que el parentesco sería con legisladores que abandonaron la agrupación política. Mientras que en ADN se respaldan las medidas que se están tomando porque aseguran que con eso se conseguirá transparencia dentro de la primera función del Estado. Al interno de la bancada todo está tranquilo, se ha tomado esta decisión de la mejor manera y entendemos que ese es el camino correcto. La norma prohíbe que cualquier servidor legislativo con 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad con un asambleísta o funcionario de nivel jerárquico superior sea contratado. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y existe expectativa por posibles nuevas decisiones en la bancada de la Revolución Ciudadana. El parlamentario por el Distrito 4 de la provincia del Guayas, Carlos Vargas, advirtió su posible expulsión del correísmo por cuestionar la destitución de un dirigente del movimiento del Cantón Salitre en Guayas. Veamos.
Carlos Vargas anunció en redes sociales que el director del Movimiento Revolución Ciudadana en Guayas, Camilo Samán, removió a un dirigente de Salitre solo por ser afín al asambleísta. El legislador advirtió que por este hecho, lo que vendría sería su expulsión de la Revolución Ciudadana. De concretarse esto, sería la sexta salida de un legislador del correísmo en 2 meses de iniciado el actual periodo parlamentario. Hasta ahora, 5 asambleístas se han separado de esta agrupación política, 2 por su propia iniciativa y 3 por expulsión. Mónica Salazar, quien renunció al movimiento por discrepancias en el manejo electoral en la provincia de Los Ríos. Jesús David Arias, asambleísta por Galápagos, expulsado por votar con el oficialismo en la ley de inteligencia. Sergio Peña, a quien se lo tildó de traidor, fue expulsado por votar con el oficialismo en la Comisión de Desarrollo Económico en el tratamiento de la ley de solidaridad. Hay gente dentro del movimiento que lógicamente levanta su voz, dice esto no se está haciendo bien, hagámoslo de esta manera, opina y eso no les gusta, quieren levantar manos. Como ya es de conocimiento público, Yajaira Urresta salió del correísmo en rechazo a un supuesto insulto proferido por Luisa González en referencia a su discapacidad visual. Esta es la sensibilidad política y humana con la que usted pretende liderar la Revolución Ciudadana y pretendió ser presidenta de la República. Y Santiago D. fue expulsado de la bancada de la Revolución Ciudadana al estar denunciado en un caso de presunta violación a una menor de edad. Hasta el cierre de esta edición, la Revolución Ciudadana no se ha pronunciado sobre la situación del legislador Carlos Vargas. Javier Ceballos, Noticias 7. Las reformas parciales a la Constitución planteadas por el Ejecutivo implican que los ciudadanos en las urnas validen los cambios en los articulados de la Carta Magna. Está en camino procesos de reformas a los artículos 5, 110, 115 y 393. A inicios de junio pasado, con 82 votos, la Asamblea aprobó la reforma al artículo 5 de la Carta Magna, que permite nuevamente la instalación de bases militares extranjeras en nuestro territorio. ¿Qué se espera ahora? Que la Corte Constitucional verifique que el texto de la pregunta no induzca al voto. De ser favorable el dictamen, pasará a manos del Consejo Nacional Electoral, que tiene 15 días para realizar la convocatoria y un plazo máximo de 60 para llevarlo a cabo. El Ecuador va a realizar convenios de cooperación en base a los intereses, conveniencias y necesidades que considere que tiene el Estado ecuatoriano. La segunda reforma parcial propone cambios a los artículos 110 y 115 de la Constitución para eliminar el uso de recursos del Estado para financiar partidos políticos y promocionar candidaturas. En la Asamblea se está a la espera del segundo debate, que posiblemente se dé a finales de este mes. Muchas veces en partidos políticos que no lo usan correctamente. La tercera propuesta de reforma parcial es del artículo 393 sobre la castración química para las personas con sentencia ejecutoriada en casos de violación sexual. El trámite está por ahora en control previo en la Corte Constitucional. Esperamos que tenga el aval. Como en los casos anteriores, si la Corte valida esta pregunta, en la Asamblea deberá analizarse este planteamiento en una de las comisiones permanentes o en una mesa legislativa ocasional. Y entre el primero y segundo debate se deberá esperar 90 días como dispone la norma. Más allá de los plazos, cada referéndum ratificatorio le cuesta al país alrededor de $60 millones, razón por la cual la vocera presidencial expresó la posibilidad de unificar estas y otras iniciativas en un solo proceso. En términos presupuestarios, lo más conveniente es que se junten las consultas para llevarlas en un solo paquete a los ciudadanos. El Ejecutivo expuso otros 2 temas de reforma a la Constitución: la eliminación del grupo de atención prioritaria a las personas privadas de libertad, y la otra, que los jueces dispongan prisión preventiva inmediata a procesados por terrorismo y crimen organizado. Ambas propuestas fueron desechadas por la Corte Constitucional al considerarlas regresivas en materia de derechos. Javier Ceballos, Noticias 7. Y en otros temas les comentamos que el Ministerio de Energía desvinculó a funcionarios involucrados en el proceso de contratación de motores de generación termoeléctrica con la empresa estadounidense Progen. En los próximos días, la Contraloría General del Estado publicará un examen especial a estos contratos, en donde se señala indicios de responsabilidad penal. Vamos a ver. El anuncio lo hizo la ministra de Energía, Inés Manzano, en sus redes sociales.
Después de solicitar a la Contraloría el examen especial en el proceso de Progen y ATM, en un caso el informe provisional y en el segundo el informe definitivo, señalan indicios de responsabilidad penal de varios funcionarios, que deberán defenderse con los recursos que la ley establece. Hoy esos funcionarios no nos acompañan más. Se trataría de altos funcionarios que estuvieron involucrados en el proceso de contratación de motores termoeléctricos con la empresa estadounidense Progen para entregar 150 megavatios a las subestaciones de Salitral y Quevedo. Hay 2 funcionarios que han presentado las renuncias y ellos tienen todos los recursos administrativos también por delante. En los próximos días, la Contraloría General del Estado emitirá su informe final solicitado por el Ministerio de Energía sobre estos 2 contratos que SELEC firmó con Progen, en donde se señalan, entre otras cosas, retrasos e incumplimientos de la empresa, pues los motores debían estar operativos en noviembre del año anterior y 8 meses después aún no hay tal. Más aún, porque el Estado, cumpliendo el convenio, ya pagó por adelantado. A Progen le entregó 69 millones de un contrato de 99. En el caso de Salitral y en el caso de Quevedo es menos. Era un contrato de 40 y pico, 49, y entregó 39 millones. En las bodegas de Guayaquil aún están empacados los 23 motores nuevos que llegaron el 30 de noviembre del 2024. Desde esa fecha no se han tocado, aunque se prevé abrirlos en los próximos días. Vamos a abrir por primera vez estas turbinas y en eso de aquí vamos a ver qué es lo que nos han enviado. Además, se solicitó el cobro de la garantía con la empresa aseguradora, cuyos pagos se realizarán del 21 al 23 de julio. Recordemos que en junio pasado el gerente de SELEC, Gustavo Sánchez, denunció a Progen y a su representante, Andrew Williamson, por presunta estafa, documento que reposa en Fiscalía. Hay una estafa, pero tiene que haber ahí implicados. Es decir, no solamente es contra la empresa, sino contra los funcionarios. Pueden ser administradores de contrato que no hicieron las cosas adecuadamente. Mientras tanto, estos contratos, cuyo monto en total ascienden a 150 millones de dólares, están finiquitados, pues SELEC ganó un arbitraje internacional. Contraloría señala que los indicios de responsabilidad penal serán enviados a Fiscalía para que se investigue si se cometió o no varios delitos. Edison Saavedra, Noticias 7. El gobierno nacional entregó 3 plantas potabilizadoras de agua en el sur de Quito. Estas unidades funcionan con un mínimo de sistemas de tratamiento diseñadas para ser trasladadas e instaladas rápidamente en zonas sin acceso seguros a agua potable. 2 de los equipos fueron destinados al sector de la Nueva Aurora y uno fue instalado en Guamaní. Según el viceministro de Agua, Freddy Muñoz, en estos puntos existe un gran número de habitantes que no contaban con el abastecimiento de líquido vital. Los horarios de funcionamiento son de 8 de la mañana a 4 de la tarde. A este sistema se suman tanqueros de la policía, ejército y puntos fijos con el propósito de atender la demanda de los habitantes del sur de la capital. Este es un punto que congrega gran población y como ustedes ven siempre está permanentemente desde la mañana hasta altas horas de la noche. Decidimos instalar estas 2 plantas, la K5 y la K3, que son en total 8.000 litros hora, que nos garantizan 64.000 litros día de agua potable segura. Con la planta que está instalada ya en Caupicho, esa es una K3, son 3.000 litros hora, estamos hablando de 24.000 litros día y con eso nosotros estaríamos sumando aproximadamente 90.000 litros día en estas 3 plantas. Y en este tema, el alcalde Pavel Muñoz ha sido criticado por la gestión de la emergencia del agua potable en el sur de la capital. Concejales como Bernardo Abad se pronunciaron respecto a si el burgomaestre debió permitir que otras instituciones del Estado, como el Gobierno Nacional, lo ayudaran desde el principio. Escuchemos su opinión. Quito debió desde un primer momento coordinar, llamar, obviamente pues tener relación con el gobierno central. Desafortunadamente lo político está siendo priorizado antes que lo técnico y antes que temas indispensables para la ciudad. Este rato no es una emergencia de 6 parroquias rurales, son 400.000 personas que no tienen agua potable. Solo como detalle,
casi 4 veces más que la ciudad de Latacunga, casi 2 veces más que la ciudad de Ibarra. Es decir, no son una ciudad pequeñita. Se debe dejar al lado los egos políticos o las posiciones políticas e ideológicas y colaborar por el bien de la ciudad, por el bien del país. Amigos televidentes, hacemos nuestra primera pausa comercial, pero ya volvemos con más información aquí en Las Tardes con Noticias 7. En un acto simbólico, el presidente Daniel Noboa colocó la primera piedra para la construcción del nuevo sistema de alcantarillado y agua potable en el Cantón Baba, provincia de Los Ríos. El Banco de Desarrollo del Ecuador ya realizó un primer desembolso de 1.5 millones para que los trabajos empiecen inmediatamente. Por la historia más grande de mi tierra. Con un tradicional baile, así fue recibido el presidente de la República, Daniel Noboa, que este martes realizó actividades en el Cantón Baba, provincia de Los Ríos. Con pala en mano, el primer mandatario colocó la primera piedra para la construcción del sistema de alcantarillado y agua potable del cantón. Hoy, con una inversión de 3.9 millones de dólares financiados por el Banco de Desarrollo y gracias al trabajo en equipo con los gobiernos locales, comenzamos un proyecto que mejora vidas, agua potable y saneamiento a miles de hogares. La obra beneficiará a más de 9.400 vecinos del Cantón Baba, sumado a los habitantes de las comunidades de Guaré e Isla de Bejuca. De su parte, el Banco de Desarrollo del Ecuador entregó un primer desembolso de 1.5 millones de dólares para que los trabajos empiecen de inmediato. Hoy colocamos una piedra, pero lo que estamos construyendo es mucho más grande. Seguimos trabajando por ese Ecuador que no se queda atrás. Y las cifras ya lo dicen. El primer semestre, una de las 4 provincias que más creció en el año 2025 ha sido la provincia de Los Ríos. De su parte, la alcaldesa del Cantón Baba, Yael Melo, agradeció la gestión realizada por el gobierno central y las acciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, así como el de Finanzas y otras carteras de Estado. No solamente que conseguimos el crédito, sino que también conseguimos un 15% del financiamiento, o sea, con fondo no reembolsable, lo que significa un alivio importante para el cantón. El gobierno ha invertido 107 millones de dólares para proyectos y obras en diferentes cantones. Según el primer mandatario, el sector agrícola a escala nacional ha crecido en un 17%. Edison Saavedra, Noticias 7. En el operativo Gran Fénix 32 fueron capturadas 26 personas, entre ellas 2 objetivos de intermedio valor. Así también, operativos simultáneos ejecutados en varios sectores de Esmeraldas dejaron otros 4 detenidos. Con la participación de 180 policías y 40 militares, el bloque de seguridad realizó varios allanamientos en distintos sectores de Esmeraldas en busca de neutralizar el accionar de los grupos de delincuencia organizada y restaurar la tranquilidad en la ciudadanía. El despliegue coordinado de unidades del eje preventivo, investigativo y de inteligencia permitió en primera instancia la captura de 2 sospechosos. Entre los indicios relevantes obtenidos durante el operativo se encuentran 1.175 gramos de marihuana y 475 de cocaína, lo que representa un golpe significativo al microtráfico en la zona. Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana y con nuestra comunidad. En una acción adicional fueron aprehendidos otros 2 sujetos que tenían en su poder 2 armas de fuego, una de ellas tipo fusil. Los sospechosos serían integrantes de un grupo armado organizado. Mantengámonos firmes y dignos en el combate a la delincuencia organizada. Mientras el operativo Gran Fénix 32, ejecutado en las provincias de Azuay y El Oro, dejó como resultado 26 sujetos aprehendidos, 20 de ellos con procesos judiciales y presuntos integrantes del grupo de delincuencia Saxbox, quienes estarían implicados en delitos como sicariato, secuestro extorsivo, tenencia y porte de armas, tráfico de drogas, entre otros. Además, 2 de los capturados son objetivos de intermedio valor y pareja sentimental de alias Sacoa,
quien sería cabecilla de dicha organización delictiva. Los agentes policiales realizaron 27 allanamientos en Machala, Santa Rosa, El Guabo y Zaruma, debilitando el accionar del grupo criminal conformado por ecuatorianos y extranjeros. En el procedimiento se incautaron 4 armas de fuego, 2 tipo fusil, 1.223 cartuchos de diferentes calibres, alimentadoras, sustancias sujetas a fiscalización, dinero, vehículos, motocicletas, joyas, entre otras evidencias. Iván Casamen, Noticias 7. Y es momento de las buenas noticias y les contamos que el Centro de Rehabilitación Integral Asistida Concanes cumplió su primer año de atención a hijos de policías en servicio activo. Aquí se atienden 18 niños en edades de 0 a 6 años con diagnóstico como el TDA, autismo o síndrome de Down, entre otros. Veamos. Los pequeños pacientes llegaron acompañados de sus padres, abuelos y otros de las tías. Era un día que había que asistir. El Centro de Rehabilitación Integral Asistida Concanes cumplía su primer aniversario. Los verdaderos héroes Dino, Dina y Scar estaban en primera fila. A ellos y sus guías les reconocieron por la labor que realizan día a día a favor de los menores de edad. Sin ellos, nada de esto sería posible. En el centro son atendidos 18 pequeños que padecen de TDAH, autismo, síndrome de Down, entre otras patologías. Por ahora acceden a este servicio hijos de policías en servicio activo que van de 0 a 6 años de edad. Un tipo de terapias alternativas integrales. El paciente llega y es valorado en su salud mental, tanto él como su familia. La canoterapia es fundamental para mejorar la situación que padecen. Los menores de aquí aprenden a jugar, a controlar su carácter, a relacionarse con los suyos. El amor que reciben de las mascotas se ha convertido en una herramienta fundamental para su rehabilitación. Hay cosas que no le gustaba, no se enrolaba con la gente, ahora como usted le puede ver, está con nosotros. Muchos de los pacientes en otros lugares fueron dados de alta sin encontrar mayor mejoría. Aquí los 3 mejores amigos del hombre, Dino, Dina y Scar, se han convertido en sus mejores aliados. Las terapias son más entretenidas con el apoyo de las mascotas. Se ha adaptado bastantísimo a los perros. Yo tengo unos perros en mi casa y le huele. Él ha progresado muchísimo. Esperan poder ampliar el servicio para atender a personas que no pertenecen a la institución policial y así mejorar la salud de los niños. Primer aniversario que estuvo cargado de amor perruno. Iván Casamen, Noticias 7. Con esta información hacemos nuestra segunda pausa, pero ya volvemos con las noticias internacionales. No se vayan. Regresamos, amigos, con las noticias internacionales. Este miércoles las fuerzas del ejército israelí lanzaron varios ataques en la capital de Siria. Uno de ellos fue en el Ministerio del Interior. Los detalles sobre esto los tiene nuestra compañera Emilia Reynoso. Buenas tardes, Emily, cuéntanos más. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la redacción internacional de Noticias 7. Iniciamos contándoles que la tarde de este miércoles en Bonn, Bélgica, se desató un incendio devastador que consumió el escenario principal del Tomorrowland, solo 2 días antes de su apertura. Las llamas arrasaron los elementos temáticos bajo el tema The World of Orbis y dejaron la estructura metálica carbonizada mientras emergencias reportaban que no había heridos. Unas 1000 personas estaban en el sitio durante el montaje sin público presente. Se recomendó a los vecinos cercanos mantener puertas y ventanas cerradas debido a la humedad. En las grabaciones se aprecia el origen de las llamas al lado izquierdo del escenario como posible vínculo a pruebas pirotécnicas, pero las autoridades aún están investigando. Pese al impacto visual, los organizadores aseguran que el festival se mantendrá incluso sin el escenario principal, mientras se evalúa su posible reconstrucción. Y cambiando de tema, les contamos que este miércoles el ejército israelí lanzó una serie de ataques aéreos contra objetivos militares en la capital de Siria, Damasco, incluyendo el cuartel general del ejército y el Ministerio de Defensa, así como zonas cercanas al Palacio Presidencial. Las
Las autoridades sirias reportan al menos un muerto y 18 heridos, mientras medios internacionales confirman daños en infraestructura y 2 civiles heridos. Israel justifica los ataques como respuesta a los enfrentamientos de Sheida, al sur del país, donde la violencia entre milicias drusas, tribus beduinas y fuerzas del régimen habrían dejado más de 300 muertos. Y volviendo al continente, en Costa Rica se llevó a cabo un operativo que desarticuló una banda de trata de personas vinculada a la organización criminal venezolana Tren de Aragua. La Fiscalía realizó 7 allanamientos en hoteles y viviendas de San José. El operativo dejó como resultado a 10 sospechosos, 8 venezolanos, un ecuatoriano y un nicaragüense acusados de explotación sexual de mujeres venezolanas. La red se llevaba a las víctimas con promesas de empleo como generadoras de contenido. Algunas incluso llegaban embarazadas, pero luego eran mantenidas incomunicadas y obligadas a sostener deudas a través de servicios sexuales. Las autoridades indicaron que se rescataron entre 90 a 100 mujeres de esta organización. Y bien amigos, eso es todo lo que nosotros hemos recopilado este día desde la redacción internacional, que por supuesto será ampliada en nuestra próxima emisión. Eddie, volvemos al estudio contigo. Buenas tardes. Gracias, Emi, por ese excelente reporte internacional. Y amigos televidentes, con esto cerramos nuestra emisión de las tardes con Noticias 7. No se olvide, más detalles de todo lo que ha sucedido a lo largo del día en nuestra emisión estelar a las 19 horas. Conmigo será hasta mañana. Que tengan un muy buen resto del día.